La informática está en nuestras vidas. Gran parte de nuestra sociedad se ha desarrollado al amparo de las nuevas tecnologías y debe su éxito en gran parte a esta ciencia. Debido al gran auge que ha supuesto la informática, considero importante clarificar el concepto y posicionarlo en el lugar que le corresponde para evitar confusiones. La informática es la ciencia que se encarga del tratamiento automático de la información. Este tratamiento automático es el que ha propiciado y facilitado la manipulación de grandes volúmenes de datos y la ejecución rápida de cálculos complejos. En sus inicios, la informática facilitó los trabajos repetitivos y monótonos, especialmente en el área administrativa, debido a la automatización de estos procesos. Hoy en día se va más lejos que eso. La informática tiene su base en las matemáticas y la física, y a su vez se ha usado para potenciar estas ciencias. Por ese motivo, la informática está hoy presente en todos los ámbitos en los que podemos encontrarlas. Ingeniería, industria, administraciones públicas, medicina, diseño de vehículos, arquitectura, investigación y desarrollo, administración de empresas, restauración y arte. Hardware. A pesar de que no lo parezca, este es uno de los campos de la informática menos significativos, o al menos podríamos decir que no es exclusivo de la informática, sino que su importancia reside en otras ciencias particulares, como la electrónica y la física. Software. Este campo nace directamente de la informática teórica. Trata de los programas y los procedimientos necesarios para que una máquina pueda llevar a cabo tareas útiles. Informática gráfica. Se ocupa de que se puedan realizar los cálculos pertinentes para obtener representaciones gráficas aplicables a todo tipo de situaciones. Simulaciones, tratamiento de imagen en medicina, videojuegos y entretenimiento, publicidad y animación. Informática empresarial. Dentro del conocimiento empresarial y de gestión, la informática tiene hoy un gran protagonismo. Sus logros son la mejora de los procesos productivos, el ahorro de costes, la óptima gestión de stocks, la aparición y el impulso del comercio electrónico, la creación de sistemas de información, gestión del conocimiento e inteligencia empresarial, entre otros. En 1952 aparecen en escena el IBM 701, Baroque 101 y el Honeywell Datamatic 1000, la primera generación de ordenadores. En 1958 aparece la segunda generación de ordenadores, más pequeños que sus antecesores, con grandes cambios a nivel de hardware y muchísimas más posibilidades, las cuales requerían de conocimientos específicos, dando lugar a nuevas profesiones como programador, analista o experto en sistemas informáticos. En 1961, nace el concepto de las unidades de medida informáticas como el bit o el byte. Un año después, IBM lanza los primeros discos extraíbles, y un año después, se crea el código ASCII, el primer estándar universal para intercambio de información. La informática estaba creciendo a una velocidad arrolladora. Solo un año más tarde nacieron los primeros lenguajes de programación de alto nivel: el COBOL, el Fortran y el BASIC. La tercera generación se inició con la inclusión de circuitos integrados, conocidos vulgarmente como chips, en los ordenadores de 1964. Por primera vez, los ordenadores disponían de un sistema operativo que controlase la ejecución de los programas. Los circuitos integrados facilitan la creación de la primera calculadora de bolsillo en 1966 de la mano de Texas Instruments. El nacimiento de los circuitos integrados crea la necesidad de empresas proveedoras, una de ellas es Intel. En 1969 se crea la primera conexión de red entre dos ordenadores, conocida como ARPANET, entre varias universidades norteamericanas. La cuarta generación, como las anteriores, viene de la mano de un nuevo y revolucionario invento, el microprocesador, creado por Martian Huff. Una de las características principales de esta generación, era un enfoque más personal, acercando los ordenadores al público cada vez más durante varias décadas. En el año 1972 nace el lenguaje C en los laboratorios Bell como evolución del lenguaje B. El año 1973 IBM lanza al mercado los discos duros Winchester y se publica el primer sistema operativo estándar para máquinas basadas en los chips 8080 de Intel. En el año 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundan Apple. 2 años más tarde, Intel fabrica la primera CPU de 16 bits.
En 1981 se comercializa el IBM PC, el primer ordenador personal de IBM. En ese mismo año, una empresa llamada Microsoft presenta su sistema operativo, MS-2, y Sony lanza el disquete de 3,5 pulgadas. Un año después, Apple lanza el primer ordenador personal con interfaz gráfico, llamado Lisa. En 1983 nace el lenguaje C++, lenguaje orientado a objetos y evolución del lenguaje C. También se cambia el protocolo NCP de ARPANET por el protocolo TCP/IP que se sigue utilizando hoy en día. Richard Stallman inicia el proyecto GNU. En 1990 se crea la World Wide Web, el lenguaje HTML, el primer servidor web y por tanto, también la primera página web. En 1991 nace el lenguaje de programación Java de la mano de Sun Microsystems, con grandes influencias del lenguaje C. Linus Torvalds crea el núcleo Linux. En 1991 se lanza el primer procesador de 64 bits, el Decalza. En 1994 se da el primer paso hacia los discos ópticos, Philips y Sony crean el CD-ROM. En el año 1995 se crea el lenguaje PHP enfocado a la creación de páginas web dinámicas. En 1997 Intel lanza el Pentium II, convirtiéndose en la empresa líder del sector. Ese mismo año, nace un pequeño buscador llamado Google que llevaba 2 años gestándose en la Universidad de Stanford. Ya en el año 2005 el fenómeno de Internet se encuentra en su apogeo, páginas como Google o YouTube reciben millones de visitas diarias y hacen de oro a sus creadores. Ese mismo año se empiezan a comercializar los procesadores con 2 o más núcleos. En el año 2006, Internet alcanzaba cifras de vértigo con más de 1.100 millones de usuarios, y como es de esperar, las cifras nunca han dejado de aumentar, acercándonos hoy en día a los 2.000 millones de usuarios. Google se expande ese mismo año y adquiere YouTube, perfilándose como uno de los mayores gigantes de Internet. En el año 2007 las redes sociales ganan millones de adeptos, Facebook, MySpace, Fotolog 20 se alzan como los servicios preferidos, atrayendo a un público mayoritariamente adolescente y convirtiéndose en un fenómeno cultural y millonario. En el año 2009 Google se convierte en uno de los mayores gigantes de Internet, Google se convierte en la página más visitada del mundo, Gmail y YouTube ocupan la 10ª y la 11ª plaza respectivamente, consolidando a Google como la empresa con más presencia en la red junto con Microsoft y Yahoo.